Ya dije hace unos días que por mi condición de notario, figuraros cómo tengo en mi cabeza la memoria de todo lo referente a las herencias. Y dije que todo lo de Pujol, que quería justificar en la herencia paterna su enriquecimiento y el de sus hermanos, no la hermana, sus hijos, no sé, su esposa, ha ido variando, ha dado 3 versiones. La primera, testamento. La segunda, digo no, que había sido sucesión legitimaria. Es decir, sucesión legitimaria quiere decir o bien que no hay testamento, o bien que ha sido desheredado de las 2/3 partes el legitimario, y ha heredado en tanto que el legitimario una 1/3 parte. La legítima estricta. La estricta. Y finalmente, eso fue la segunda versión. Y la tercera versión es la actual, donde dice que la riqueza de 140 millones de pesetas la transfirió su padre en unas misivas, que misivas lo dice el periódico, cartas, en varias cartas que el padre le dejó a Marta Ferrusola para darle un legado, el legado de los 140 millones a ella, y ha dicho también a los hijos. Pues bien, eso es imposible, porque para que fuera verdad las otras dos, ya ha dicho que eso son mentiras, imposibles. Testamento no tiene, ya ha dicho después que era intestato, ahora dice que no, que hay unas cartas, y eso se llamaría, él está diciéndolo sin nombrarlo, un testamento hológrafo. El testamento hológrafo requiere, como puede haber 1, 2, 3 o 20 o 1000 cartas, si están dentro de los requisitos que tiene la que sigue el Código Civil para dar validez a los testamentos hológrafos. La primera de todo es que en un plazo inmediato a la muerte tiene que llevar, del causante, tiene que llevar al notario las cartas para que las protocolice y lo eleve al documento público. Sin eso no hay testamento, no hay hológrafo, no es válido. Segundo, tiene que estar escrito de puño y letra del padre. Eso, y tiene que estar firmado en todas las páginas con todos los requisitos, todo fecha, y luego llevarlo a un notario, pero en el término no recuerdo ahora si es 48 horas. No lo sé, pero una vez descubierto el testamento, un término creo que es 48 horas. Bien, entonces esto es imposible. Además, dice que es legado. Pues en un legado no puede haber testamento hológrafo sobre un legado. Porque si se entiende la diferencia entre legado e institución de heredero, el testamento es para la institución de heredero. Ahora, eso no excluye que se pueda dejar un legado particular a personas distintas del heredero. Pero tiene que especificar a cargo de quién va el legado. Si es de la herencia entera o si es de uno de los herederos. Total, una mentira colosal. Es mentira todo lo que han dicho. Es ilegal y no existe en el derecho que el padre deje en misiva, en varias cartas, herederos de 140 millones, que ya no sería un legado. Porque, como ha dicho la cantidad, eso es herencia. Eso no es legado. No es lo mismo recibir por herencia algo a título de heredero que a título de legatario. Y ellos hablan de legado cuando lo que están diciendo es que la herencia es universal. Así, bien, a ver, Pedro, que está en el ejercicio de la carrera. No, además, en el legado, bueno, cuando uno acepta la herencia, acepta las deudas y acepta el activo y el pasivo de la herencia. Sin embargo, cuando acepta el legado se acepta sin el pasivo. Es decir, el legado claro, se acepta... porque en el legado no existe la aceptación a beneficio de inventario. Exacto. Y además quien está obligado a dar el legado es el heredero. Y es verdad que puede haber un legado bajo condición, sí, pero hace falta entonces el consentimiento expreso del legatario. Al aceptarlo, acepta la condición. Exacto. No es que es imposible que un abogado recién terminado la carrera no se dé cuenta que todo eso es una... Bueno, ahí lo que está haciendo es mentira. asalto de mata. Cuando se le cierra una, pues inventa otra y así va. Y ahora dice que además que quien lo gestionaba se murió hace 20 años, pues esto es lo... Sí, vamos, intentando... Además no sabe cómo se ha multiplicado de 140 millones de pesetas a miles de millones de euros. Sí. Exacto. No sabe. Y eso lo hace un gestor y él no sabe cómo. Sí, ha muerto. El gestor dice que ha muerto. Hace 20 años.
que por cierto, era un directivo de Banca Catalana. Qué raro. Es un escargo, vamos. Yo siento, porque Jordi Pujol, de toda la clase política de la transición, el que más simpático a mí era Pujol. Pues A pesar... simpatía no parece que tenga mucho, aparentemente. No, conmigo tenía una relación muy buena, de muchísimo respeto, y él venía a verme a Madrid. Yo lo invitaba a comer en Breda, que estaba al lado de mi despacho, en la Castellana. Él venía siempre a verme. Era muy respetuoso y me tenía una verdadera consideración intelectual. Me preguntaba muchísimas cosas. Y yo le tenía simpatía más que a otros. En primer lugar, en comparación con los demás, porque era más fino. Tenía más clase en el sentido de más finura. Una finura al hablar, en sus comportamientos. Por eso me ha extrañado mucho cuando lo vi en la televisión gritando en el Parlamento contra los que lo acusaban, que perdió los estribos. No, yo nunca lo he visto así, porque era un hombre moderado, dueño de sí mismo, muy educado y bien vestido siempre. Quiere decir que estaba con traje bien cortado, bien limpio, corbata, como es natural, lo que ahora no... Sí, yo le tenía, y luego, desde luego, lo consideraba el más inteligente, sin duda ninguna, de todas lo que yo trataba. Era el más inteligente, sin duda ninguna, era Jordi Pujol. Es más, poco después yo después no tuve trato con él, pero antes de que tuviera trato, cuando yo estaba escribiendo en El Independiente, me pidió Pablo Sebastián algo que dependía de Jordi Pujol. Yo nunca había hablado desde que me retiré de la política y él era honorable, pues yo, como deshonrado por la difamación, no podía tratar con la casta de los honorables, no lo llamé, pero me pidió Pablo ese favor y siempre soy tan deseoso de ayudar a los amigos y la gente que Pablo me pidió y lo llamé, siendo ya presidente de la Generalitat. Y no solamente estuvo amabilísimo, sino que el favor ese no pudo hacerlo porque no lo permitían los estatutos, la forma de hacerlo, pero en cambio estuvo amabilísimo, con un respeto enorme, y me pidió que si no me importaba, que recibiera a su hijo, que estaba el mayor que estaba que iba a instalarse en Madrid, y quería que yo lo conociera y le aconsejara y dijera que lo pilotara. Le dije que encantado. Bueno, el hijo, viene el hijo, lo veo, y también muy respetuoso, muy educado, pero cuando vi que venía a lo que venía, pues ya no lo vi nada más que una vez. Dije, no, yo ahí no puedo ayudarte. En fin. Bueno.